Adelante, doctor. La sala es toda suya. Sí, doctor, muchas gracias por la presentación. En efecto, ¿no? En esta oportunidad voy a dictar un curso de especialización de Procesal Penal denominado el principio de oportunidad y sus últimas modificaciones. Para ello se ha elaborado pues un temario en las cuales no se van a tocar en la primera sesión los tres primeros tópicos y para una segunda sesión los otros restantes. Asimismo, de acuerdo al curso, para esta sesión se va a abordar pues el tópico del principio de legalidad, la interrelación que tiene con el principio de oportunidad. También vamos a abordar el principio de oportunidad o disponibilidad, así como también los fundamentos del principio de oportunidad. Y los otros tres tópicos finales se van a tocar para la sesión que corresponde el día miércoles. Sin más preámbulo, voy a permitirme compartir unas PPTs que he elaborado respecto al tema, ¿no? Bien, en relación a la temática del día de hoy, es el principio de oportunidad y sus últimas modificatorios. Antes de tocar el tema de fondo, debemos introducirnos, ¿no? En lo que correspondería, pues, a los antecedentes con relación a este principio de oportunidad. Como parte de los antecedentes históricos con relación a este principio se puede decir premial o beneficiario, ¿no? Dentro de la normativa del Código Procesal Penal, debemos indicar, pues, que los antecedentes nacen, pues, desde la época, si nos remontamos a la época prehispánica, tienen sus orígenes en la época prehispánica, posteriormente en la época inca y posteriormente, pues, en la época virreinal y republicana, ya que desde varios orígenes culturales se ha establecido pues los castigos, ¿no? O las aboliciones como un método de castigo, ¿no? Que buscaba pues sancionar de alguna u otra manera una conducta que se haya originado producto, ¿no? De un pleito, una discusión en sí, y que tenía como fin el de castigar o el de sancionar pues dicha conducta. Posteriormente, se hace una forma más notoria en la época virreinal o republicana, en la época pues de la Santa Inquisición, ¿no? Que ellos aplicaban las sanciones con extrema crueldad, ¿no? En caso, ¿no? De haber hecho o cometido o haber dicho algo en contra pues del abolengo, del reinado que en esa época gobernaban, ¿no? Del, del rey de España, ¿no? Asimismo, posteriormente, y tomando como fuente estos orígenes, se trajo colación, pues, ya una norma de carácter firme, ¿no? O se puede decir una que pueda generar, pues, jurisprudencia dentro de la normativa penal, ¿no? Como en este caso, trajo sus fuentes inspiradoras en la Constitución de 1979 y posteriormente en el año con la Constitución de 1993. Dentro de ese rango es donde se da a conocer pues el Código Penal como, como fin de sancionar penalmente una conducta, ¿no? Y tiene, si nos adherimos, ¿no? A lo que establece la parte general del derecho penal en cuanto al principio de prevención de la pena. Conocemos pues el principio de prevención positiva y el principio de prevención negativa, ¿no? En cuanto al principio de prevención negativa, se tiene pues que ese principio de prevención negativa lo que busca dentro del Código Penal es sancionar o castigar una conducta que tiene pues un reproche
dentro del ámbito de la norma sustantiva, ¿no? O una conducta ilícita, típica, antijurídica y culpable, ¿no? Como en el derecho parte general se conoce, ¿no? Y dentro de este mismo funciones también trae a colación el principio de una prevención negativa. Y es ahí donde se centra lo que ahora vendría a ser el principio de oportunidad, ¿no? Porque lo que va a buscar ese principio de oportunidad es ser una excepción a las reglas de lo que establece el principio de legalidad. ¿Qué establece el principio de legalidad? Lo que el fin del principio de legalidad es sancionar conductas que se encuentran plenamente punibles dentro de la norma penal, ¿no? Y que sean relevantes para que sean debidamente sancionadas, ¿no? No debemos expresarnos sobre un delito de bagatela, ¿no? O de poca relevancia penal, ya que no es aplicable, ¿no? Dentro del margen de una sanción penal, los delitos de bagatela, ¿no? Tanto y más si pueden ser aún, ¿no? Arribar, ¿no? Dentro de los mismos a un acuerdo reparatorio o indemnizatorio, ¿no? Previo negociación, ¿no? Con la víctima, ¿no? O la persona agraviada del delito, ¿no? Ya habiendo abordado, pues, la parte introductoria o la parte de antecedentes históricos, debemos indicar, ¿no? Que también el principio de oportunidad trajo consigo en el Código Procesal Penal de 1991, tuvo sus orígenes inspirados también en modelos extranjeros, en este caso siguiendo pues al modelo francés, ¿no? Y pues su principal afecto, su principal direccionalidad estuvo enmarcado pues en el tema de la ley Eminger de 1924 que facultaba pues al Ministerio Público de abstenerse de buscar una acción penal bajo ciertas condiciones. Y en este caso eh, tenía como fin primordial el de poder buscar un tipo de resarcimiento con respecto a la reparación que puede involucrar el pago de ese daño que se ha ocasionado al mismo, ¿no? Asimismo, siguiendo esta línea, no como antecedente histórico, trajo pues consigo que este principio vaya evolucionando en su paso o en su tránsito, ¿no? Y acá tuvo como objetivo, dentro de este campo normativo, ¿no? Procesal, eh, buscar pues el descongestionamiento en cuanto al sistema judicial y en cuanto a promover soluciones alternativas para delitos menores, aunque también se haya generado, ¿no? Por parte de alguna masa, por parte de alguna doctrinarios, ciertas críticas, ¿no? Especialmente cuando se hablaba, pues, en esa época sobre los casos, ¿no? De los delitos de corrupción. Eh, Asimismo, como fuente de origen y de evolución, eh, primó también, ¿no? O tuvo su ahínco, o su principal relevancia en cuanto a los antecedentes que surgieron en Francia. Y se adoptó pues en el Perú este tipo de visión o este tipo de principio de oportunidad para hacer frente a la respuesta a la alta criminalidad y para optimizar pues recursos del sistema de justicia. Ahora, respecto al marco ya hablando, ¿no? En cuanto a nuestra normativa nacional, se introdujo formalmente esta figura, ¿no? Del principio de oportunidad en el Código Procesal Penal de 1991 y se mantuvo, ¿no? En legislación posterior y fueron pues de acuerdo a lo que la normativa o de acuerdo a las exigencias que implicaba pues las adopciones de nuevas conductas en cuanto al tránsito, ¿no?
de la, de las realidades nacionales, implicó pues que el legislador se vea obligado pues a generar modificaciones para que de alguna u otra manera se acoplaran pues a este principio de oportunidad. Por eso es que dentro de estos precursores legales se tiene no la ley Eminger de 1924, y en Perú ya también cuando se crea el Ministerio Público, acá se les otorga facultades discrecionales al Ministerio Público, como en este caso es el de la persecución penal, ¿no? Y posteriormente también, ya con la Constitución de 1993, se da pues la división, ¿no? O, con la Constitución de 1979 y seguidamente con la de 1993, se da pues esta separación de poderes, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Y se le reconoce como organismo autónomo al Ministerio Público en pro, ¿no? De la defensa de la legalidad, ¿no? Desde el punto de vista de la persecución penal. Ahora, en cuanto al objeto, ¿no? De aplicación que se ha dado en este principio de oportunidad, que trajo consigo como algo novedoso en cuanto a su introducción para fuente de aplicación a este principio de oportunidad. Trajo pues la descongestión del sistema, ya que se buscaba en sí que haya juicios innecesarios, especialmente en los casos de delitos menores o de delitos de bagatela, con la finalidad de que se generen pues recursos eh, para otros delitos que implican mayor relevancia o sean consideradas más gravosos. Otro objetivo en cuanto a la aplicación que trajo es respecto a la responsabilidad y a la reparación. Y acá pues en esa oportunidad el imputado es el que impulsaba, ¿no?, a asumir su responsabilidad, es decir, reconocía los hechos que él había cometido y fundamentalmente se encargaba de reparar el daño que se había causado a la víctima. Y ahora, como soluciones alternativas, se considera pues un mecanismo alternativo en cuanto pues a la persecución penal tradicional, ya que se permite en sí una solución anticipada al conflicto. Y con ello se quiere, pues, de alguna u otra manera, evaluar, pues, para evaluar por economía procesal también, y el fiscal, ¿no? Denota, pues, de acuerdo a su ámbito, ¿no? De participación dentro del proceso penal, poder delimitar, ¿no? Si es que dicha conducta merece, pues, ir, ¿no?, a un tema formalizado, merece ser formalizado o merece no ir a un juicio, ¿no? Para eso es que se crea esta figura y se plantea pues como un tipo de solución o salida alternativa en cuanto a la persecución penal que pueda representarse, ¿no?, dentro del marco, ¿no?, del Código Procesal Penal, ¿no? Ahora, ha tenido también sus discrepancias para algunos doctrinarios, ¿no? En especial énfasis respecto, pues, a estos casos de corrupción, ¿no? Ya que inicialmente se había destinado, pues, para delitos menores, ya que había habido controversia por su uso en algunos casos de corrupción, lo que ha llevado, pues, a reformas de prohibir su aplicación en ciertos delitos cometidos por funcionarios públicos. Y en cuanto pues a los límites y arbitrariedad, su aplicación requiere pues una aplicación prudente para no vulnerar derechos fundamentales ni generar arbitrariedad. Su uso debe estar justificado y sustentado en motivos de utilidad pues plenamente objetivas, ¿no? Eso es lo que se pretende en cuanto, ¿no?, al ámbito de aplicación de este principio de oportunidad. Ahora, en cuanto a este principio de oportunidad, desde el punto de vista del Ministerio Público, ¿qué va a permitir?
como él es el persecutor de la acción penal y lo que busca en sí es determinar responsabilidad penal en el imputado, aplicando este principio de oportunidad, el Ministerio Público lo que va a seguir es, o va a buscar es abstenerse de ejercer la acción penal en casos específicos, siempre que se cumplan con ciertos dispositivos, con ciertos requisitos legales aplicables pues a los supuestos que ya han sido reconocidos dentro de esta norma penal, ¿no? Y dentro de sus modificaciones que a lo largo del tiempo se han ido incluyendo, se han ido modificando, debemos indicar pues que tenemos pues algunos supuestos legales para su aplicación. Y entre los más resaltantes se tiene pues la baja gravedad del delito o la colaboración del imputado y también la exclusión a ciertos delitos graves de su alcance, ya que el fin en sí de este principio de oportunidad es buscar agilizar el sistema de justicia y hacer un uso más eficiente en cuanto a los recursos. Ahora, en sí, ¿qué significa el principio de oportunidad? eh, Principio de criterio de oportunidad. Desde el punto de vista, si hablamos del punto de vista jurídico legal, algunos doctrinarios no han establecido que vendría a ser la facultad que va a tener el Ministerio Público para decidir si inicia o no continúa la persecución penal en ciertos casos, sustituyendo el principio de legalidad obligatoria. Ahora, ¿por qué digo que va a sustituir ese principio de legalidad obligatoria? Porque el principio de legalidad obligatoria te establece, pues, que para que pueda ser sancionada una conducta, tiene que estar plenamente escrita, ¿no? La lex escrita. Tiene que estar plenamente también sustentada, ¿no? Tiene que estar plenamente, ¿no? Regulada, ¿no? O normada. Por eso es que el principio de legalidad va a abarcar pues lo que en sí vendría a ser el principio que va a sancionar toda conducta punible dentro del marco de encuadramiento del Código Penal, ¿no? Seguido, ¿no? Por la norma adjetiva, que en este caso vendría a ser el Código Procesal Penal, ¿no? Ahora, ¿dónde encontramos el principio de oportunidad normativamente? Lo encontramos pues en el artículo 2 del Código Procesal Penal. Por eso es que tienen que ir de la mano tanto la norma subjetiva y la norma adjetiva, ¿no? Sustantiva y adjetiva. La norma sustantiva va a ser el Código Penal, mientras que la norma adjetiva va a ser el Código de Procesal Penal, ¿no? Ahora, en cuanto a ese principio, ¿no? De criterio de oportunidad, debemos indicar, ¿no? Que tiene como objetivo el de agilizar el sistema de justicia, evitar juicios innecesarios y también enfocar recursos de persecución penal para ciertos casos de relevancia social, ¿no? Ahora, como requisitos de consentimiento, debemos señalar, ¿no? Que generalmente requiere el consentimiento expreso del imputado. Si no hay consentimiento de por medio, no es aplicable pues este principio de oportunidad, ya que la ley es, es claro y ha establecido, ¿no? Que el principio de oportunidad puede ser planteado primero por el fiscal o en su defecto puede ser también planteado por el imputado, ¿no? Si es que no hay ese consentimiento expreso del imputado, pues carecería de objeto que se establezca el principio de oportunidad. Ahora, en algunos casos, ese principio de oportunidad va a requerir también del punto de vista del control judicial o el control jurisdiccional, ya que la aplicación a ese criterio va a requerir previamente la autorización o la aprobación de un juez de control para garantizar que esta de acá no sea de unilateral o no sea propiamente una decisión unánime o unilateral efectuado solamente por el fiscal, ¿no?
sino tiene que estar con la anuencia también de ese imputado, quien va a manifestar pues su conformidad respecto a si se arriba o no a este principio de oportunidad, ¿no? Ahora, en cuanto a las modificaciones y criterios para su aplicación, debemos señalar pues que se ha incluido como criterios específicos los delitos de mínima gravedad social respecto al daño físico o moral grave sufrido por el imputado como consecuencia del propio delito, una pena previsible mínima con otros delitos del mismo imputado y también a una colaboración esencial del imputado. Y en cuanto a esas exclusiones que va a tener este principio de criterio de oportunidad, se tiene pues que se van a excluir de este criterio de oportunidad a los delitos graves como los de la violencia familiar, abuso sexual, corrupción de menores, delitos fiscales sin autorización de la autoridad competente. Y en cuanto pues a la participación de la víctima, la víctima se le ha asignado un rol esencial, pues, ya que la víctima va a tener pues un derecho a impugnar en cuanto a la aplicación de ese criterio de oportunidad si se considera que se aplicó indebidamente, solicitando pues previamente este control judicial, ¿no? Ahora, respecto a los límites temporales que éstas puedan tener, en algunos sistemas existen pues límites a su aplicación. Por ejemplo, acá una persona no podría someterse nuevamente a este principio de oportunidad en un plazo de 5 años y solo hasta 2 veces en ese mismo periodo. Si en ese plazo pues no lo cumple o no o se da, no es permisible pues que entre a tallar pues este beneficio premial, ¿no? Que es el de terminar el proceso antes de que se enjuicie, ¿no? O de que pase pues a un tipo de formalización, ¿no? Ahora, en cuanto al principio de oportunidad también, debemos resaltar pues que el principio de oportunidad y el principio de legalidad van de la mano, tienen similitudes en cuanto pues a que uno va a sancionar, pues desde el punto de vista estricto o puro, pues todas las conductas, pues delictivas, siempre y cuando estén reconocidos plenamente, pues en el Código Penal, ¿no? Y sean considerados como delitos, ¿no? Mientras por otro lado, en cuanto al principio de oportunidad, esa va a ser la excepción a esta regla que tiene el principio de legalidad, porque acá va a primar, pues, por ser un recurso excepcional en cuanto a la aplicabilidad que va a tener este principio de oportunidad, se va, pues, a analizar, pues, los supuestos los supuestos y los requisitos de aplicabilidad a este principio de oportunidad, si es que se encuadra dentro del criterio de oportunidad o no encuadra dentro del criterio de oportunidad. Y acá, al ser este principio de oportunidad una excepción, va a permitir a este Ministerio Público no iniciar la persecución penal en casos específicos, como delitos menores o cuando la colaboración del imputado es útil. Y el principio de legalidad se va a fundamentar pues en la ley y garantiza la acción del Estado con la finalidad de que se ciña a lo que ella establece, mientras que el de oportunidad va a responder a la necesidad de optimizar recursos y buscar soluciones más eficientes. Siempre, no olvidemos, van a estar sujetas a un control de legalidad también para ver si es que cumplen o no cumplen con los requisitos que ya en la norma procesal penal lo ha establecido, ¿no? En su artículo 2 del Código Procesal Penal. Ahora,
ahondando también lo que vendría a ser el principio de legalidad. El principio de legalidad pues se va a caracterizar también en el principio de legalidad, pues como ya les había comentado, se va a caracterizar porque va a exigir una conducta sancionable, ¿no? Y que esté previamente definida en una ley, ¿no? Es decir, sea una ley, se encuentre plenamente detallado y escrito en una ley escrita, ¿no? Y que la ley sea anterior al hecho, es decir, que cuando se cometió el delito, la ley ya estuviese vigente, ¿no? Es una lex previa y que la ley sea clara y precisa, ¿no? Lex certa. Ahora, en cuanto a lo que se va a imponer al Ministerio Público, se le va a exigir pues al Ministerio Público que pues busque desde el punto de vista de su marco normativo o ley orgánica que lo establece, la obligación de perseguir todos los delitos y también a los jueces, por un lado, o en su caso, de imponer una pena prevista por la ley, siempre que existan pues indicios razonables de esta criminalidad. Por otro lado, también va a garantizar, ¿no? Que este poder o que el poder público actúe conforme a la ley y no sea arbitraria, ¿no? En cuanto a los sujetos procesales que van a participar dentro de este principio de criterio de oportunidad o principio de oportunidad, ¿no? Protegiendo los derechos de los ciudadanos. Asimismo, el principio de legalidad tiene como función también el de emanar pues del poder público que actúe conforme a lo que ya establece la ley y por parte de los jueces que actúen aplicando pues el control de jurisdiccionalidad. Al aplicar el control de jurisdiccionalidad lo que va a hacer el juez es verificar pues los supuestos de concurrencia de este principio de oportunidad, ver si es viable o no es viable, no arribar a algún tipo de justicia negociada, lo que se conoce en doctrina, ¿no? Ya que les dan breves minutos para que puedan debatirnos si es que hay algún tipo de principio de oportunidad que pueda no darse en esa etapa, ¿no? Si es que no ninguna de las partes asienta en algún tipo de acuerdo o algún acuerdo reparatorio, pues no prosperaría pues este principio de oportunidad y en su lugar continuaría el proceso conforme a su curso, ¿no? Ahora, en cuanto al principio de oportunidad, el principio de oportunidad va a ser, pues, conforme ya lo señalé, va a ser una excepción a la regla de la obligatoriedad de la persecución que autoriza al Ministerio de Público, como ente persecutor del delito, de poder abstenerse a esta acción en ciertos casos y bajo condiciones específicas ya previstas por ley. Y va a permitir, y va a tener como una función el de poder permitir optimizar los recursos del sistema de justicia con la finalidad de evitar pues persecución de delitos que pues tengan una escasa relevancia social o bagatela y va a buscar con ello promover soluciones o mecanismos alternativos como se conocen en el tema no de resolución de conflictos dentro de ese proceso judicial a efectos no de evitar que el proceso no genere o no irrogue mayores recursos, no genere mayores gastos al Estado, ¿no? O al tesoro público del Estado, buscando pues a través de esta solución alternativa procesos judiciales pues tradicionales. Y en esta búsqueda
de llegar a arribar a soluciones alternativas viables, pues permite pues a las partes poder terminar, ¿no? Un proceso conforme pues a los acuerdos reparatorios que hayan pues arribado producto, ¿no? De esta negociación. Por parte de quienes se van a ver beneficiarios, pues los sujetos procesales, ¿no? Que entran a tallar, ¿no? En específico, el, el imputado, el agraviado. Por una parte, el imputado, porque no se le va a generar antecedentes penales en caso de que arribase pues, el principio de oportunidad o prosperase, ¿no? El principio de oportunidad. Por parte del beneficiario o del agraviado, va a ser beneficiado pues porque van a cumplirse pues con el acuerdo reparatorio que pues han planteado ambas partes y han buscado, ¿no? La mejor solución posible a este ilícito o a esa controversia, ¿no? Dentro del fuero judicial, ¿no? Esos son los principales, ¿no? Mecanismos alternativos que van a arribarse, ¿no? Por un lado, principio de oportunidad, va a ventilarse el principio de oportunidad, aplicando pues control jurisdiccional previo por parte del Poder Judicial y por parte del Ministerio Público de buscar una solución alternativa o una justicia negociada en cuanto al fin de la persecución penal como una regla de excepcionalidad, ¿no? Que tiene dentro del ámbito de aplicación normativo, ¿no? Que va a beneficiar, pues, ¿a quién? A los sujetos principales, ¿no? Que han sido, pues, por parte del imputado, el de no generársele un antecedente penal, y por parte del agraviado, el de poder, pues, hacer cobro de un acuerdo reparatorio previamente, pues, ya preestablecido dentro de la deliberación de de una audiencia previa, ¿no? Que es regulado y que es normado o que es observado, ¿no? Controlado por parte de un juez de garantías, ¿no? Ahora, se aplica de manera, en cuanto al ámbito de aplicación, se van a aplicar pues de manera excepcional y requiere pues que previamente se cumplan causales objetivas y razonables respecto a la reparación integral de la víctima, respecto a la colaboración del imputado, en casos no de que hablemos de bandas criminales o de organización criminal, para poder desarticular, ¿no? Bandas criminales o también si es que hubiese algún testigo clave que pudiese participar, ¿no? Dentro de los mecanismos, ¿no? De manera excepcional, se pueden cumplir con dichas causales objetivas y razonables dentro del proceso, ¿no? Ahora, el principio, debemos resaltar también acá que el principio de oportunidad fue incorporado en el proceso penal moderno como un mecanismo despenalizador y a su vez reductor de la carga procesal. Por eso lo que se va a buscar es evitar la carga procesal desde el punto de vista, ¿no? De generar mayores gastos o mayores costos al Estado, ¿no? O al erario del Tesoro Público del Estado. Por eso que se trata, en buena cuenta, de un principio de consenso en el derecho penal y en cuanto a una vía alternativa al proceso ordinario, ¿no? Consiste también en una atribución del fiscal para decidir si promueve o no la acción penal o si la somete también o si somete esta acción penal a una vía alternativa que va a generar como un antecedente de una solución alternativa premial, ¿no? O beneficial, ¿no? Para evitar, ¿no? El curso normal del proceso frente a esta aplicación, ¿no? De ese criterio de oportunidad que se le va a aplicar, ¿no? Al caso en concreto, ¿no?
En caso de que se aplicase ese principio de oportunidad, pues si hablamos en diligencias preliminares, lo que va a hacer es, va a traer como consecuencia el archivo, pues propiamente de la investigación, ¿no? Siempre que la investigación resulte de manifiesto que el investigado cometió el delito, es decir, se encuentra preestablecido que que el investigado reconozca que cometió el delito y que se quiere, pues, acoger, ¿no? A este principio de oportunidad, ya que de por sí media el tema, ¿no? Del consentimiento que tiene que tener el imputado, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y el fiscal, ya que el fiscal puede plantear, pero con la anuencia de este imputado, ¿no? Quien él va a manifestar su conformidad y va a reconocer que ha cometido los hechos. Y va a ser como una suerte de algún remordimiento que va a tener el imputado a efecto de poder reconocer pues que él ha cometido los hechos, que se encuentra arrepentido y que le gustaría no arribarse a un tipo de, ¿no? de alguna negociación o justicia negociada, ¿no? Por el delito que ha cometido, ¿no? O sea, decir, va a reconocer su responsabilidad penal, ¿no? Y también que manifiesta su intención en querer reparar pues el daño y acogerse pues a este principio, ¿no? De solución alternativa dentro pues del proceso penal. Ahora, el principio de oportunidad no puede ser aplicado tampoco a todos los delitos, ya que ya se ha establecido, ¿no? Plenamente a qué delitos se encuentran pues circunscritas dentro de ese principio de oportunidad, ¿no? Por tanto, procede en el marco de un sistema de números clausus o catálogo cerrado, ya que normativamente, si hablamos, ¿no? Dentro de nuestro ámbito de aplicación procesal, ya nos establecen, no se van a poder aplicar a ser sujetos a principio de oportunidad se van a ser sujetos a ciertos delitos de principio de oportunidad, tales delitos, ¿no? Los que no estén reconocidos, pues no van a ser materia, ¿no? De que se puedan someter a algún tipo de principio de oportunidad, ¿no? Por eso es que se llama, que pertenece pues a un número de sistemas clausus, ¿no? O números clausus que en español significa un catálogo cerrado, ¿no? Porque ya se ha establecido para qué delitos va a prosperar pues este principio de oportunidad dentro del ámbito procesal penal, ¿no? Asimismo, se puede ser planteado, como yo lo indiqué, de oficio por la fiscalía o a pedido de parte, siempre que medie pues la voluntad del imputado, quien pueda expresar su renuncia en cualquier momento del procedimiento, dando fin a su continuación dentro de ese principio de oportunidad. Ahora, en cuanto al principio al principio de oportunidad, se encuentra pues amparado, ¿no? O regulado normativamente en el artículo 2 del Código Procesal Penal. ¿Y qué establece pues este artículo 2? Acá, de acuerdo a lo que establece normativamente el artículo 2 del Código Procesal Penal, debemos señalar que uno, ¿no? El Ministerio Público, de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos, ¿no? Cuando el agente ha sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito culposo o doloso.
siempre que este último sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 4 y la pena resulte innecesaria. B, cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público. Ahora, al hablar de interés público, se debe tener pues que no haya afectado pues este delito no haya generado afectación a la sociedad, ¿no? Si es que el delito ha generado afectación en cuanto a la sociedad, pues no prosperaría el principio de oportunidad, ¿no? Ahora, normativamente, o el interés público hace alusión también, cuando se habla de interés público, se hace alusión también que manifiesta el bienestar o beneficio de la comunidad en general. Y encontrarse con el interés privado de un individuo, ¿no? Es decir, se va a referir en cuanto no se haya afectado necesidades colectivas y a los valores compartidos por una sociedad. Si, por ejemplo, un delito repercute, ¿no? En cuanto al tema, ¿no? Social, pues no prosperaría, pues, un principio de oportunidad, ya que se ha afectado en general el interés colectivo, el interés público, ¿no? Por eso es que hay ciertos, ¿no? Algunos supuestos de aplicancia, ¿no? A este principio de oportunidad, ¿no? Y al hablar a un bienestar que no afecte el interés público, nos remontamos pues que estos bienes o estos valores en cuanto a los intereses públicos se encuentran pues enmarcados en la salud, en la seguridad, en la justicia y en la protección de derechos fundamentales. Y acá lo convierte en público porque de por sí va a mediar o va a justificar la intervención del Estado para garantizar su protección y el desarrollo de la mayoría. Ahora, dentro de estas características principales que va a inmiscuir pues a este interés público, debemos señalar pues que el interés público se, se detalla o se desprende el beneficio común. Y ese beneficio común se va a identificar pues con ese bienestar colectivo, social, económico y ambiental de la población en su conjunto, ¿no? En cuanto a la guía para la acción estatal, debemos señalar también, ¿no? Que sirve como criterio para la toma de decisiones políticas y económicas, la creación de leyes, la provisión de servicios públicos y asimismo va a incluir también a alguna base democrática, ya que dentro de un estado social de derecho hay pues un estado democrático y se debe entender pues este concepto como poderes legítimamente elegidos, ¿no? Y también en en esta comprensión, ¿no? De este interés público, se debe entender también la protección de derechos. ¿Respecto a qué derechos? A los derechos ya fundamentales establecidos en nuestra Constitución. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de buscar el bienestar de la persona humana como fin del Estado. Ahora, en cuanto a equilibrio de intereses que nacen de estos intereses públicos, debe tener, ¿no? Que eso implica equilibrar el interés y valores contrapuestos con, con la finalidad de evitar dilemas éticos en cuanto pues para los funcionarios públicos, ¿no? Ahora, en cuanto al interés de estos intereses, en cuanto a este interés público, porque
ahí entra a tallar que algunos no comprenden, ¿no? O sea, cuando hablan de delitos que no afecten gravemente el interés público. Ahora, en cuanto a estos ejemplos que se puedan dar respecto a estos intereses públicos, tenemos pues provisión de agua potable, saneamiento, educación, salud para la población, ¿no? En cuanto a la regulación económica que va a mediar a ese interés público, tenemos pues leyes que previenen la discriminación, protegen trabajadores y regulan la explotación de recursos, ¿no? Si es que hablamos de una regulación económica. Ahora, si hablamos de una seguridad en cuanto al ámbito de aplicación en este interés público, tenemos pues la seguridad nacional, tenemos también el orden público. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de garantizar la convivencia pacífica, ¿no? De una nación o de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y asimismo, también tenemos como último parámetro que se le ha establecido a este interés público, el de la protección, pues, a estos derechos fundamentales, que van a estar plenamente centrados o inmiscuidos en cuanto, pues, al garantizar el derecho a una vivienda digna y a la libertad de las personas. Ahora, en el literal C va a comprender también, pues, del artículo 2 del Código Procesal Penal, cuando conforme a las circunstancias del hecho y a las condiciones personales del denunciado, el fiscal puede apreciar que concurren supuestos atenuantes de los artículos 14, 15, 16, 18, 21, 22, 25 y 46 del Código Penal. Y se advierta que no exista ningún interés público gravemente comprometido en su persecución. Ahora, ¿cuándo no va a prosperar este supuesto de aplicación? Al principio de oportunidad, ¿no? No será posible cuando se trate de un delito combinado con una sanción superior a 4 años de pena privativa de libertad o cometido por un funcionario en el ejercicio de su cargo. Ahora, acá entra una problemática, ¿no? Que surge respecto, ¿no? De algún delito que haya cometido el funcionario público y si, perdón, con un delito cometido por un servidor público y si ésta entra a mellar como un funcionario público. Ahora, si bien es cierto, ¿no? Un servidor público es diferente a un funcionario público, pero para fines de efectos legales, ya nuestra norma penal ha dejado ya zanjado, ¿no? Quienes comprenden, ¿no? El tema de la función, quienes son comprendidos dentro del rango de funcionario público, ¿no? Ya ello tenemos que remontarnos al artículo 425, ¿no? Donde hablan sobre el funcionario o el servidor público, ¿no? Y acá son funcionarios o servidores públicos los que están comprendidos en la carrera administrativa, los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular. Todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado. Bajo ese supuesto que da el numeral 3, se debe entender pues que comprenden, ¿no? En cuanto a su cuadrante, ¿no? De funcionario público, tanto a funcionarios públicos como a servidores públicos, ¿no? Y bajo esa tangente de lo que ha establecido el numeral 3, ¿qué pasa si un funcionario, un servidor público, dentro del marco de sus funciones, comete este delito, ¿no? O comete algún delito
y pues la pena es superior a 4 años. ¿Sería aplicable ese principio de oportunidad? No, pues porque desde el punto de vista de su ámbito de aplicación, él se encontraba ejerciendo pues sus funciones conforme a su rol, ¿no? Sin embargo, también sería, no aplicaría el principio de oportunidad porque siguiendo esta tangente del numeral 3 hace referencia al régimen laboral en que se encuentre, o sea, no hace distingo si es CAS, si es 728, si es 276, ¿no? Habla en general, no es de forma específica, ¿no? El régimen laboral que está persiguiendo este servidor público, sino hace alusión en cuanto al marco de encuadramiento del régimen laboral, cualquiera sea su régimen laboral, ¿no? Por eso es que no sería aplicable a un funcionario público siempre y cuando la pena superara pues estos 4 años, ¿no? Y si la misma o si el mismo se encuentra pues en plena actividad de sus funciones, ¿no? Sea funcionario público o servidor público. Yo hace poco tuve un caso, ¿no? De un funcionario público que había suplantado pues la firma de un administrado, se le había notificado una carta, ¿no? De un acta de notificación, pero resulta, ¿no? Que en esa dirección donde él laboraba se había extraviado esa acta de notificación original que se le había efectuado al administrado. Y lo que él hizo es, como no aparecía esta acta de notificación original, y para efectos de que pueda seguir el curso normal de un procedimiento administrativo, requiere pues de esta acta de notificación original que esté pues integrado dentro de este expediente administrativo, y al no tener ese acta de notificación, lo que él ha hecho es suplantar, ¿no? La firma de este administrado. Ahora, cuando el administrado se le corre traslado de ese expediente, él advierte, ¿no? Esa de ahí no es mi firma es diferente, ¿no? Acá tengo yo el cargo de esa acta de notificación, ¿no? Y es a raíz de esa advertencia que da el administrado que se inicia, pues, un delito, se inicia una denuncia de fe pública por falsificación, ¿no? De documento, eh, se puede decir público, no privado, ¿no? Porque ahora se entiende que el documento público también cuando emiten las entidades administrativas del Estado, tienen dicha condición, ¿no? De ser un documento público, ¿no? Y el haberse perdido ese documental y haberse suplantado, ha generado pues que el proceso que venía en curso de ese expediente administrativo se declare nulo, ¿no? Ante esta advertencia que ha hecho el administrado, lo cual ha tenido como consecuencia que se inicie posteriormente o paralelamente un proceso penal en contra de ese servidor público, ante la advertencia que ha hecho el administrado y ante la advertencia que ha hecho propiamente la dirección donde este servidor público laboraba, ¿no? Ante dicha denuncia y accionado, ¿no? Ingresado a la investigación, el abogado de la defensa técnica del imputado planteó pues este principio de oportunidad, ¿no? Indicando pues que se cumplía, ¿no? Con las exigencias del artículo 2 del Código Procesal Penal bajo el siguiente supuesto, ¿no? De que no sería, de que no sería primero un delito, ¿no? De falsificación de documentos públicos, ¿no? Y que sería solamente el tema privado. Pero si nos vamos a las penas, es superior pues a los 4 años. Por ahí, por la tangente literal A, no calzada ya desde ya, ¿no? O sea, no calzada porque la pena es superior a 4 años, ¿no? Para este tipo de falsificación de documentos, ¿no? Por otro lado, no calzada
porque se ha afectado gravemente el interés público. ¿De quién? Del Tesoro Público, de la institución donde laboraba este funcionario público, ya que producto de esta advertencia que hace el administrado, deviene pues en que se declare nulo el procedimiento administrativo que se le había iniciado pues a este administrado, no logrando entablarse pues o establecerse una imposición de alguna sanción administrativa al haberse declarado nulo ese expediente administrativo. Por lo general, ya también no cumplía con el literal B, porque se había afectado el interés público respecto pues al erario del tesoro público de la institución donde laboraba el funcionario público. Por esos requisitos no calzaba, ya se encontraba pues eh, no prosperaba, ¿no? Lo único que se le había recomendado que sí era viable era de repente una conclusión anticipada, ¿no? O una terminación que se acogiera a una terminación anticipada, pero no regía los requisitos para esta causal, ¿no? Que establece el principio de oportunidad, ¿no? Ahora, como segundo, regresando al tema, ya hay como segundo numeral, se tiene pues que en los supuestos también previstos en los incisos B y C del numeral anterior, será necesario que la gente hubiera reparado el daño, ¿no? Y perjuicios ocasionados o existe un acuerdo con el agraviado. Por eso es recomendable, ¿no? Que tiene que haber este acuerdo previo con el agraviado y también tiene que haber anuencia o el consentimiento del imputado. Uno, ¿de qué? De reconocer los hechos, objeto de imputación. De reconocer, darle, ¿no? Una justicia negociada vía acuerdo reparatorio, ¿no? Reconocer los daños y perjuicios que se le ha ocasionado producto del accionar que ha cometido pues el imputado. Asimismo, estos son los principales, ¿no? Antecedentes o principales requisitos o supuestos que se deberá seguir pues para que prospere pues el principio de oportunidad, ¿no? Ahora, siguiendo también en este tema, respecto a criterios de oportunidad, ¿no? Acá debemos citar, ¿no? O centrarnos en lo que establece, pues, el profesor César San Martín, ¿no? Ya que él ha establecido y ha reconocido en un acuerdo casacional dos grandes grupos, ¿no? De expresión en cuanto, ¿no? Al principio de oportunidad. Por un lado, se va a tener pues al tema, ¿no? Por razones de la pena natural o la falta de necesidad de pena y de insignificancia en cuanto pues al interés disminuido en la persecución penal, falta de desmerecimiento de la pena, inspirados pues en el modelo germano-alemán, ¿no? Y por otro lado, como segundo grupo, se va a tener pues a este acuerdo reparatorio. Ahora, antes de terminar, no quería indicar que en cuanto, me olvidaba de haber señalado, en cuanto a los fundamentos, ¿no? De estos principios de oportunidad y respecto a su aplicancia, debemos centrarnos pues en los fundamentos del principio de oportunidad, ¿no? Lo que va a perseguir pues dentro de estos principios de oportunidad es la eficiencia, ¿no? En cuanto del sistema procesal, en cuanto al recorte, ¿no? Evitar gastos innecesarios en cuanto al, por un tema de economía procesal, ¿no? Buscando, pues, con sí mecanismos alternativos o soluciones alternativas a este desempeño, ¿no? Que se va a presentar, ¿no? Mediante algún criterio de oportunidad, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante una justicia negociada o negociación, ¿no? Previo
que será sujeta pues a un control de jurisdiccionalidad o control eh, eh, acusación dentro de un marco de un control, ¿no? Requerimiento de control, ¿no? Ahora, al hacer mención, ¿no? Que vamos a tratar pues un tema de alguna falta de necesidad de pena, se debe tener en cuenta pues acá que podría imponerse por el hecho siempre que sería menor o irrelevante al daño que efectivamente hubiese sufrido el autor del delito, ¿no? Es decir, va a carecer de de necesidad de imponerse una pena siempre y cuando, ¿no? El daño que ésta haya sufrido, que al hablar de agraviado, sea irrelevante, pues, este daño, ¿no? Que no merece, pues, que sea, pues, aplicable a la necesidad de alguna pena. Y ahora, en cuanto, ¿no? A la suerte que ésta tuviese, no cumpliría, pues, sus fines, ¿no? Conforme lo establece el profesor Sánchez Velarde, ¿no? Ahora, el Código Procesal Penal también ha fijado dentro del marco de encuadramiento un límite objetivo, ¿no? En base, pues, a este principio de proporcionalidad, ¿no? El delito no debe ser reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 4 años, no mayor de 4 años, ¿no? Para que pueda surtir el efecto, ¿no? De esta aplicancia, ¿no? Del tema del principio de oportunidad. Ahora, en cuanto a la falta de algún merecimiento de pena, acá se presentan pues dos supuestos en cuanto a los delitos de bagatela y en cuanto a la mínima culpabilidad, ¿no? Y se va a atender pues respecto a la escala de medida del injusto y de la culpabilidad. ¿En concordancia con qué? Con la falta de ese interés público en la persecución. Siempre que el imputado tiene como finalidad que el imputado repare el daño, reparación integral a la víctima, que debe ser entendida en cuanto al presupuesto indispensable para la viabilidad de la renuncia a la pena y su proceso. Asimismo, dentro de este falta de merecimiento de pena, se va a comprender pues a la reprochabilidad, si es escasa, y cuyo bien jurídico protegido se considera de menor relevancia, y de otro en cuanto a los aspectos de realización insignificante de delitos que merecen pues ser desviadas a otras formas de control social y no en específico no ser merecimiento no de alguna pena que se va a buscar pues seguir no en cuanto al marco de encuadramiento no de catálogos de pena ya reguladas en nuestra norma penal, ¿no? Ahora, en cuanto este sería en cuanto al primer factor, ¿no? Primer grupo, ¿no? Que se reconoce, que es por falta de necesidad de pena y por falta de merecimiento de pena, ¿no? Ahora, en cuanto al acuerdo reparatorio, está de por sí o entra a tallar de por medio que exista, ¿no? Previamente un acuerdo reparatorio, ¿no? Y al existirse previamente este acuerdo reparatorio, exige pues que eh, tanto fiscalía, tanto el imputado y tanto el agraviado negocien previamente este acuerdo reparatorio, ¿no? Y una vez que ambos sujetos procesales manifiesten su conformidad, se procederá pues a establecer tanto pena o tanto pena alternativa comprendida pues en un acuerdo reparatorio, ¿no? Manifiestamente establecido dentro del encuadramiento pues de esta reparación civil o de este daño indemnizable, ¿no? Y
También debemos indicar, pues, que el artículo, ¿no? que va a reconocer en cuanto al ámbito de aplicación de este acuerdo reparatorio se encuentra enmarcado, pues, en el artículo 2 numeral 6, ¿no? Que dice, independientemente de los casos establecidos en el numeral 1, procede un acuerdo reparatorio en los delitos previstos y sancionados en los artículos 122, 149, primer párrafo, 185, 187, 189A del primer párrafo, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 205 y 215 del Código Penal, y en delitos culposos, dejando a discrecionalidad que no van a prosperar estos tipos de acuerdos reparatorios cuando a esta regla exista pluralidad de víctimas o concurso con otro delito, ¿no? Salvo que en ese último, o sea, al hacer mención a ese concurso de otro delito, sea de menor gravedad o que afecte bienes jurídicos disponibles. Esa es por eso es que hablamos al hacer este acuerdo reparatorio que van a ser aplicables solamente a ciertos delitos ya reconocidos en nuestra normativa procesal penal, ¿no? Conforme lo establece pues el artículo 2.6 del Código Procesal Penal, que abarca pues tanto a delitos dolosos como también a los delitos culposos que va a reconocer la norma penal, ¿no? Ahora, por eso es que al ser este catálogo un numerus clausus, va a ser imperativo y por coherencia se tiene que cumplir pues con la finalidad de esta ley, no llevar a cabo una interpretación correctora desde el punto de vista amparable del principio de prevención de la pena en su ámbito positivo, ¿no? Que en este caso es el de buscar salvaguardar, ¿no? De alguna u otra manera la economía procesal con la finalidad de no evitar mayores gastos o irrogar mayores gastos al tesoro público, al erario público, como lo quieran denominar, mediante esos beneficios de solución alternativa premial, ¿no? Siempre y cuando se cumplan pues con los requisitos ya establecidos y se encuentren pues enmarcados de ser objeto de acuerdo reparatorio en esos delitos ya que ha establecido el numeral 6 del artículo 2 del Código Procesal Penal. Ahora, en cuanto a la iniciación del procedimiento, es de oficio o por iniciativa de parte, imputado o víctima, ¿no? Cualquiera de ambas partes pueden iniciarlo, ¿no? Y el objetivo es llegar, como ya lo señalé, a un acuerdo, ¿no? O a una justicia negociada entre el imputado y la víctima, y en la cual, pues, el fiscal va a estimar, le van a someter, ¿no? Al fiscal a que determine, ¿no? Si es que se va a estimar o no estimar, o en su defecto, ¿no? Si es que no hubiese presentado, si en su defecto lo hubiese presentado la parte imputada hacia la fiscalía, el fiscal lo que va a hacer es correr traslado, ¿no? De la solicitud, ¿no? De acogerse a ese principio de oportunidad. ¿Para qué? Para que tú puedas, desde el punto de vista de la víctima, ver si cumple o no con los supuestos del artículo 2 del Código Procesal Penal. En caso de que no cumpliese o que no hubiese una anuencia por parte de la víctima de arribar a este acuerdo reparatorio o a este principio de oportunidad, manifestarlo, ¿no? Por escrito, tomando, ¿no? Como atención el tema, ¿no? De la solicitud, ¿no? Del principio de oportunidad presentada por la parte imputada.
Ahora, en cuanto a la interrelación que tiene el principio de legalidad con el principio de oportunidad, la legalidad como regla se debe ser entendida como regla. ¿Por qué? Porque acá se van a... el principio de legalidad, conforme ya lo señalé, va a recoger pues todos los hechos siempre y cuando merezcan ser perseguibles, ¿no? Penalmente y castigables, ¿no? Si es que no guardaran, ¿no? La relevancia o no manifestase pues la gravedad relevante para que se pueda llevar a cabo pues esta sanción, pues acá entra a tallar pues el principio de oportunidad como sección, ¿no? Y al plantear o entrar a tallar este principio de oportunidad como excepción, detallará pues por qué causal no es perseguible, ¿no? Desde el punto de vista de la legalidad para que pueda ser sancionado, ¿no? O por qué no cumpliría o no fuese relevante penalmente a efecto de que sea perseguible penalmente, ¿no? Y se le va a presentar pues esas excepciones tomando en consideración lo regulado en el artículo 2 del Código Procesal Penal, que va a establecer pues las excepciones ya planteadas, ¿no? Para que prospere ese principio de oportunidad, así como también va a permitir desviar esa regla en situaciones específicas y justificadas. Ahora, respecto a la complementariedad que va a tener, ambos principios se compenetran, ¿no? Porque por un lado, lo que buscan los principios es buscar la justicia. Por un lado, el principio de legalidad busca el reproche penal, ¿no? Es decir, el aplicable pues al principio de prevención negativa pues de parte general, ¿no? De este derecho penal. Y por parte, ¿no? del principio de prevención negativa, no, perdón, negativa va a buscar el reproche penal. Positiva va a buscar métodos alternativos o soluciones alternativas para que en sí no se persigue la acción penal dentro del marco de encuadramiento de este tipo penal, siempre y cuando existan estas excepciones al enmarcados dentro del principio de oportunidad. Lo que van a hacer es buscar, ¿no? El curso, recortar el curso o el curso del proceso penal en su curso, ¿no? Con ese principio de oportunidad, amparando, pues, o teniendo como elemento de sustento las excepciones ya que reconoce el artículo 2 del Código Procesal Penal para que opere, ¿no? El criterio, ¿no? De aplicancia a este principio de oportunidad, ¿no? Ahora, como control judicial, el control judicial entra a tallar solamente al juez de garantías o al juez de investigación preparatoria, ya que acá el juez lo que va a buscar es, de alguna u otra manera, hacer un control, ¿no? De, este, de normas, ¿no? Si es que cumple o no con los supuestos para que sea aplicable ese principio de oportunidad, ¿no? Y también va a velar para evitar que se generen, pues, o vulneren derechos de los ciudadanos y a su vez no se vulnere tampoco la seguridad jurídica de los mismos. Ahora, acá es importante indicar, pues, que el momento procesal dentro del proceso penal en sí, para la oportunidad, para poder aplicar esta oportunidad procesal, debemos tener en cuenta, ¿no? Que se pueden presentar en tres momentos. Por un lado, antes de la promoción de la acción penal, hablamos pues que nos encontramos no es una etapa, se encuentra en diligencias preliminares.
cuando la denuncia se encuentra, ¿no? A nivel de diligencias preliminares. Ahí se puede plantear, o al haberse realizado la acusación fiscal también, ¿no? Ya ahí entra a tallar pues el juez de control de investigación preparatoria, ¿no? Ejerciendo pues este control judicial conforme lo establece el artículo 350 del Código Procesal Penal, ¿no? A fin de verificar si cumple con supuestos de aplicancia del principio de oportunidad, a fin de verificar si no se están vulnerando, ¿no? Los derechos fundamentales de los ciudadanos y salvaguardar pues el tema, ¿no? Del principio pues de la seguridad jurídica, ¿no? Que debe existir dentro del curso normal del debido proceso, ¿no? Ahora, otro momento en el que se puede plantear ese principio de oportunidad es en la audiencia de incoación de proceso inmediato, conforme lo establece el artículo 467, ¿no? Ya que por lo general, ¿no? Estas audiencias de proceso inmediato, primero se rigen, pues son normativas especiales, ¿no? Que se dan a esta incoación de proceso inmediato, ¿no? Y acá se puede plantear en este segundo escenario, en cuanto a la incoación de proceso inmediato, o también se puede plantear, pues, en el marco de la audiencia del juicio inmediato, ¿no? Todo esto bajo el amparo, pues, siguiendo los lineamientos del artículo 350 del Código Procesal Penal, que habla, pues, en realidad o como fin en la etapa, ¿no? De la audiencia de control de acusación, ¿no? Antes de instalarse ahí el magistrado no puede formular o solicitar, pues, plantear, ¿no? Indicar si es que hay algún tipo, ¿no? De solución alternativa, ¿no? De proceso penal, ¿no? Que no implique, pues, su dilación, pues eso es lo que se busca, ¿no? Evitar, ¿no? Perdón, la dilación de ese proceso, ¿no? Con la finalidad, ¿no? De obtener, pues, algún tipo de mecanismo alternativo de solución de controversias antes, ¿no? De llegar a juicio, ¿no? Que es lo que se espera, ¿no? Evitar que ingrese, pues, a juicio un proceso penal existiendo o teniendo esas reglas de sección que se pueden plantear dentro de esta etapa, esas etapas, ¿no? Aplicación, diligencias preliminares o control de acusación, ¿no? En audiencia de incoación de proceso inmediato. Ahora, cuando en una audiencia de incoación de proceso inmediato, cuando te comunican con la incoación de proceso inmediato, ahí la defensa técnica puede plantear el principio de oportunidad, ¿no? Ahora, cuando te corren traslado de la incoación de proceso inmediato, cuando tú absuelves como defensa técnica, ahí es el momento para que tú puedas presentar, pues, el pedido, ¿no? De principio de oportunidad, conforme, pues, a lo que establece el artículo 467 del Código Procesal Penal, ¿no? Se va a debatir antes de que se instale, pues, en la audiencia, y si es que hubiese, pues, propiamente una justicia negociada entre la víctima, el imputado y el fiscal, se va a plantear, pues, al juez de control de garantías, que en este caso es el juez de investigación preparatoria, para que verifique, pues, si cumple o no cumple con los requisitos de procedencia de este principio de oportunidad. En caso que no cumpliese, va a seguir su curso el proceso. Se va a instalar, pues, se va a realizar, pues, el tema de las admisiones, ¿no? De los medios probatorios, y se va a realizar posteriormente el juicio inmediato, ¿no? Bajo el amparo, pues, de este artículo 350 del Código Procesal Penal. Ahora, en cuanto a los fundamentos del principio de oportunidad, debemos señalar, pues, que como fundamentos, ya abordando el tercer tópico,
En cuanto a los fundamentos de este principio de oportunidad, debemos indicar pues que estos fundamentos hacen mención al tema, ¿no?, de la eficiencia del sistema de justicia, hacen mención a la reparación integral del daño a la víctima y a la reintegración social del imputado, siempre con la anuencia o con el consentimiento del imputado bajo los supuestos ya establecidos en la ley, ¿no? En cuanto respecto al primer tópico que hace mención el tema, ¿no?, de la anuencia, ¿no?, o de la eficiencia, ¿no?, de este sistema penal, busca evitar, pues, conforme ya lo señalé, procesos innecesarios, liberando recursos para los delitos más graves, a fin de no perseguir aquellos de mínima lesividad o aquellos donde lo de la colaboración del imputado es crucial para investigaciones más importantes. Ahora, respecto a la reparación integral del daño a la víctima o justicia penal, va a facilitar pues un acuerdo entre fiscalía y el imputado. Y el haber pues este acuerdo debe ser pues, conforme yo lo señalé, consensuado. Fiscalía, intervinientes, factores, sujetos procesales intervinientes, fiscalía, víctima, imputado. Criterios de aplicación, tienen que evaluarse criterios de aplicancia procesal, de principio de oportunidad, tiene que aplicarse, ¿no?, el tema del acuerdo reparatorio. Por ejemplo, la víctima fija 5.000, es viable no hacer su pago en cuotas, en defecto sí corresponde, ¿no? Siempre y cuando la víctima, pues también, si el imputado lo propone y la víctima concede, ya hay de por sí una justicia negociada, ¿no? Ahora, si este último repara el daño a la víctima a través de la reparación civil, puede obtenerse la abstención de la persecución penal. Y acá lo que va a traer en cuanto al beneficio que va a obtenerse por parte de ambos, por parte de la víctima, que se le va a reconocer pues el pago de esa reparación civil, ¿no? Se puede decir en un plazo no tan lejos de la realidad, ¿no? Puede ser en un plazo, si bien en cómodas cuotas el pago, pero ya en un plazo a mediano o a corto plazo, ya no a largo plazo, ¿no? Conforme pues a lo que demora, ¿no? Un proceso penal en sí que sigue su curso, ¿no? Ahora, por parte del imputado, se va a ver beneficiado también, ¿no? En cuanto pues a la abstención de esa persecución penal, que no le van a generar pues los antecedentes penales. Por eso es viable, ¿no? Si es que se encuentran dentro del marco de regulación, dentro de esas excepciones que reconoce el Código Procesal Penal, es recomendable, ¿no? Si es que yo estoy ejerciendo la defensa técnica del imputado y se me presenta esa figura, cumplo con todos los requisitos procesales, plantear pues dentro de esas etapas que ya los indiqué, ¿no? Diligencias preliminares, acusación, incoación de proceso inmediato o juicio inmediato, el principio de oportunidad, ¿no? Y lo que se va a buscar es un mecanismo de simplificación procesal, ¿no? Tienen la suerte de un mecanismo de simplificación procesal porque busca evitar, pues, mayores dilaciones en cuanto, ¿no?, a los actos de investigación y en cuanto, pues, al desarrollo del curso normal del proceso, ¿no? Ahora, en cuanto a la flexibilidad y la proporcionalidad, debemos señalar también, pues, que esta flexibilidad y proporcionalidad debe obedecer, pues, en cuanto al ámbito de aplicación de ese principio de oportunidad, ¿no? En su vertiente,
de la proporcionalidad que no supere pues el delito, la pena, una pena no mayor a 4 años. Ahí hace alusión a esa proporcionalidad. Y en cuanto pues a la flexibilidad, que pues busca adecuarse a estas reglas de sección por parte, ¿no?, de algún control de jurisdiccionalidad que va a ejercer el juez de garantías para viabilizar este mecanismo de solución alternativa mediante la verificación de haciendo énfasis al principio de legalidad, respecto, ¿no?, a si es viable o no es viable los supuestos de aplicancia a ese principio de oportunidad. Por eso es que van de la mano tanto flexibilidad como proporcionalidad dentro del marco, ¿no?, de considerando de la gravedad del delito, la posible pena y la contribución del imputado que pueda o no tener dentro de la investigación. Ahora, otro tópico que también es importante centrar dentro de estos sistemas de fundamentación de ese principio de oportunidad es el de restauración y el de reintegración social. Va a priorizar, por un lado, la reparación del daño, va a priorizar también, por otro lado, la reintegración del delincuente en la sociedad, promoviendo la armonía y evitando pues el estigma de un proceso penal. Al hablar de este estigma de proceso penal, que va a evitar, ¿no?, que el delincuente o que el imputado sea pues señalado por la sociedad como un posible delincuente que ha cometido tales hechos y por eso se le ha condenado, ¿no?, a tantos años de pena, y de alguna u otra manera va a evitar pues este estigma de proceso penal respecto de su aplicación, ¿no?, en cuanto al daño psicológico que pudiese sufrir el imputado en cuanto a este estigma que se le añade por el tema, ¿no?, de la aplicación, ¿no?, de una pena a un hecho concreto o al caso en concreto, ¿no?, que se les está sancionando, ¿no?, puniblemente, o que se le está castigando, ¿no?, en cuanto a esta aplicancia, ¿no?, normativa, ¿no? Por eso habla, ¿no?, de evitar, ¿no?, un estigma, ¿no?, o evitar, ¿no?, etiquetas que se le pueda añadir, pues, a este imputado, ¿no? Eso es lo que busca de alguna u otra manera este principio de oportunidad desde el punto de vista de su sistema de fundamentación, ¿no? Evitar estos estigmas que pueda sufrir o que pueda tener este delincuente, ¿no?, dentro del marco o curso normal del proceso penal, ¿no? Y por parte de la víctima, pues hacer indemnizable, ¿no? In- eh, Respecto al pago, ¿no?, de el daño, lo que se va a buscar es el daño, ¿no?, en cuanto a la cuantificación económica, no sé si se puede hablar, que haya sufrido la víctima, ¿no? Y el hablar, ¿no?, de esta reparación al daño, este daño tiene que ser, pues, creíble, materializado, ¿no? Conforme, pues, al hablar de daño propiamente, hace mención, pues, al irnos a la norma subsidiaria del Código Civil, ¿no? Como en este caso es el daño en sí, ¿no? ¿Y qué reconoce el daño en sí a esta víctima? El daño es generar un detrimento en cuanto al patrimonio de la víctima, que el producto de ese hecho se haya generado pues un daño al patrimonio de la víctima, sea un bien mueble o un bien intangible, ¿no? Al hablar de bienes tangibles no son palpables, ¿no? Es decir, en cuanto si hablamos, la víctima ha sufrido de repente un daño a su inmueble, ¿no?, que es un bien, ¿no?, que no es palpable, ¿no?
conocemos alusión a un bien tangible, son bienes pues que son palpables, ¿no? No sé, un maletín, un reloj, ¿no? Esas son las diferencias que reconoce pues el Código Civil, ¿no? En cuanto al ámbito de aplicación de este daño, ¿no? Que se va a buscar reparar, ¿no? Producto del accionar de del imputado, ¿no? Por eso es que hablamos de restauración. Al hablar de restauración, hablamos de reparación. Y al hablar de reintegración social, evitar que el delincuente no tenga etiquetas, ¿no? Que puedan generar o causar a futuro esos daños psicológicos en cuanto, ¿no? A los estigmas de materialización que le van a generar o le van a etiquetar la sociedad, ¿no? Eso es lo que se busca o tiene como fin dentro de estos sistemas de fundamentación del proceso penal en sí, ¿no? Por otro lado, también se tiene también este carácter reglado y constitucional que no es no es una facultad arbitraria, ¿no? Ya que la ley va a establecer supuestos específicos para aplicación a esta figura, ¿no? A este principio de oportunidad. Y al no ser una facultad arbitraria, no va a ser que te impongan, ¿no? Porque previamente va a tener o va a estar sometido a un control jurisdiccional. ¿Quién lo va a ejercer? El juez de investigación preparatoria. Va a decir si prospera o no prospera este principio de oportunidad que está solicitando la defensa técnica del imputado o que está planteando, ¿no?, la fiscalía con la anuencia pues del imputado. Si es que no prospera, pues lógicamente no, no continúa, no se debate más sobre ya, ¿no? Este principio de oportunidad, ¿no? Entra ya a tallar el sí o tiene el curso normal el proceso penal en sí, ¿no? En la etapa en la que se encuentra, ¿no? Ahora, en cuanto a las leyes de supuestos específicos, para su aplicación ya se ha explicado cuáles son los principales supuestos de aplicación conforme lo exige o lo reconoce el artículo 2 del numeral 1, 2 y 3, ¿no? ¿Y para qué delitos van a ser aplicables, pues, este principio de oportunidad conforme lo establece el numeral 6, ¿no? Y también debemos dejar de lado que no se van a vulnerar derechos fundamentales del imputado siempre y cuando tenga, pues, el consentimiento del imputado como requisito sine qua non o requisito fundamental para su aplicación, ¿no? Por eso debemos tener en cuenta que si el fiscal, por un lado, propone de oficio, tiene que tener también la anuencia del imputado, ¿no? De que se quiera acoger a este principio de oportunidad. No obstante, si no consciente, así se hace pedido de oficio, pues el fiscal no está en la obligación de poder plantear o coaccionar al imputado para que se acoja a ese principio de oportunidad, ya que por medio tiene que haber ese consentimiento del imputado, que va a ser debatible en un fuero judicial, ¿no? Antes de iniciarse en diligencias preliminares, en control de acusación, en incoación de proceso inmediato y en juicio inmediato. Esos son los escenarios que se tienen para que se puedan debatir si prospera o no prospera. Por eso es que tiene un carácter reglado, tiene un carácter constitucional con la finalidad de evitar vulneración de derechos fundamentales del imputado o de la víctima también, ¿no? Porque hay que tratar tanto el imputado y la víctima. Ahora, respecto a ese carácter reglado, es normativamente cómo se encuentra regulado y normativamente cómo va a ser el ámbito de aplicación del control de jurisdiccionalidad que le va a dar pues el juez de investigación preparatoria dentro del proceso. Y él va a ser quien va a tener la última palabra como juez de control de garantías si es que va a prosperar, si es que cumple o no cumple con los requisitos, o si es que
hay de por medio una justicia negociada o una negociación para el ámbito de amparo y sustento, pues, de este principio de oportunidad. Y con eso, pues, culminaría y si tuviesen algunas preguntas, sugerencias, recomendaciones, pues, bienvenido, nos dan la oportunidad de poder realizarlo, ¿no? Sí, doctor, acá tenemos justo una pregunta del doctor Jesús López. Adelante, doctor. Doctor, muy buenas noches y agradecer y felicitar por su ponencia, doctor, muy puntual y bastante amplia, doctor. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias. Doctor, es un caso que ya en este caso la Fiscalía ha formalizado la investigación preliminar, ¿no? Y no ha presentado todavía requerimiento acusatorio. En este caso, el principio de oportunidad, ¿sería el momento de solicitarlo por escrito o cómo sería ahí el procedimiento, doctor? No, conforme ya lo señalé, el Código Procesal establecido, ¿no? Que el único escenario es en diligencias preliminares o en el tema de la etapa intermedia. Al momento de que se corra el traslado, ¿no? Del control del requerimiento acusatorio, ahí es momento para presentar el principio de oportunidad. Previamente a ello se va a debatir pues el análisis y el sustento, ¿no? De este principio de oportunidad. Y si cumple o no cumple con los requisitos, en caso de que no se cumpliese, va a proseguir pues el curso normal de la audiencia, ¿no? El control de acusación conforme pues a los lineamientos ya establecidos, ¿no? Dentro del control sustancial, formal y sustancial, ¿no? De la investigación. Pero si previamente hay este incidente, ¿no? De principio de oportunidad, se puede, pues, se va a debatir ello primero y posteriormente, en atención a ello, se va a emitir, pues, un auto, ¿no? Y va a ser, pues, eh, debatido, ¿no? Si es que hay algún tipo de justicia negociada entre el imputado, agraviado y la fiscalía va a dar cuenta de ello, ¿no? Muchas gracias, doctor. También tenemos una pregunta de la doctora María Elena. Adelante, doctora. Muy buenas noches, doctor. Eh, una pregunta, doctor. En cuanto al principio de oportunidad, ¿cómo se relaciona la reincidencia con la finalidad de este principio? Está con el audio apagado, doctor. Sí, disculpe. Sí, ya hay una senda jurisprudencia, no lo tengo acá en la mano, pero ha implicado, pues, en cuanto a su ámbito de aplicación, que es en cuanto, pues, a la repetición, ¿no? De algún delito después de haberse cumplido una pena, ¿no? Es decir, no se puede, ¿no? Plantear ese principio de oportunidad si posterior a los 5 años tú has cometido nuevamente un delito, ¿no? Pero sin embargo, entra a tallar ahí el meollo del asunto porque si tú has cometido, ¿no? Posterior a esto, durante el periodo de 5 años, un delito que no guarda pues la relevancia penal, sería viable, ¿no? Sí sería viable el principio de oportunidad, pero sin embargo, si en ese periodo de 5 años tú has reincidido nuevamente en otro delito, pues ya no entraría en ese periodo de 5 años, tú has cometido o ha cometido nuevamente un delito tu patrocinado, ya no entraría a tallar el principio de oportunidad, ¿no? No sería viable solicitar ese principio de oportunidad, ¿no?
Bueno, doctor, con eso estaríamos dando por finalizada la sesión del día de hoy, sin antes pues agradecerle por su presencia y la disertación del presente tema, esperando pues que esta clase haya sido del agrado de todos nuestros, nuestros participantes, ¿no? Muchas gracias, doctor. Nos estaríamos encontrando en la siguiente sesión de este curso especializado. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Gracias también a las personas que se encuentran conectadas, ¿no? En este momento y han tenido la oportunidad de escuchar mi disertación en esta ponencia. Estaríamos encontrándonos en la segunda sesión para el día miércoles a las 7 p.m. Los espero, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches.